Sí, padrón. Buenos días a Oiga, todos y a todas. eso de padrón, sí, padrón tiene una razón de ser, ¿eh? No, yo sí lo sabía, pero así cerrabas tus columnas en tu época de más jiribilla. Y sí va. Cuando Y, escribías contra mi administración, terminaba diciendo, padrón, sí, padrón. No, soy padrón. Sí, sí, hacen todo, padrón. Sí, sí, Ya, sí. pues, sí, ¿no? Me gustaba cómo escribías. Tenía yo mi pan, leían, compraban el mexiquense y lo veían así, le daban vuelta para ver la Compraban para leerte a ti. Sí, y bueno, y para los pinches chismes, porque ya ven que en Ecatepec para eso somos finos. No, yo creo que sí, marcamos una época. A mí lo que me gustaba es que tratabas temas de la vida cotidiana, del gobierno y de la sociedad, que no veías en otro lado, ¿no? Cuando los periódicos nacionales dejaron de hacer reportajes, de hacer crónicas de la vida cotidiana, el mexiquense llenó ese vacío que dejaron La Jornada, Universal, etc. Y sobre todo aterrizaban muchas cosas locales que no se... ¿Qué es lo que a la gente le gustaba? Sobre todo aquí en San Cristóbal. Tenías un público cautivo de 5,000 trabajadores municipales y otros 15,000 alrededor de ellos. Tu público cautivo era de 20,000 personas. No, era mucho porque que se informaban en papel, porque todavía no existían las redes sociales. No, era muy interesante porque fíjese que yo soy muy observador y me acuerdo mucho de Reforma cuando empezó. Que fue regalándose. No regalarlo, sino que se independizó de la Unión de Voceadores. Ah, sí, claro. Yo, cuando decidí hacerlo diario, me fui a ver a los voceadores, no, me querían estafar. Y aparte, donativo, si no les caía el moche, escondían el periódico. Y dije, no. Entonces yo creé mi propia estrategia de mercadotecnia. Y que te encuentras a José Luis Marmolejo, ¿no? José Manuel Marmolejo. ¡Al Chile! El gran promotor. Fue tu promotor. Junto con Jorge Con tácticas de izquierda, con mítines relámpago, con perifoneo de voz afuera de las dos entradas del Palacio, vendiendo el mexiquense. No, dos pesos. Y decía a la gente, oiga, pero lo que dice aquí no viene en el periódico. Y dice, bueno, esto ya es una... Bueno, por lo que no sabe, fíjense que a mí la vida me ha enseñado mucho con esta edad tan madura que tengo. Pues yo valoro a toda la gente. Y si algo debo decirlo en público es a José Luis Gutiérrez Coreño, porque yo creo que en el ambiente político de Ecatepec es parte de una época, así como fue la época periodista con don Vicente Cos y los antes. Después también trató de marcar una época la coordinadora Río de Luz, sí, de don Alfredo Torres y de donde surge Rubiel Ávila Villegas y una serie de gente que se fueron armando. Pero una época, hace 14 años, ¿me dijeron? Sí, en el 2006, pero empezó antes. Antes, cuando vino aquel golpe de la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno. En el 96. 96, que el PRD se levanta. Que me acuerdo que... Bueno, recuerda que le ganamos al PRI en el 88 la elección presidencial en Ecatepec. No había uno partido, no había nada, por eso las diputaciones se perdieron. Pero se le ganó a Carlos Salinas de Gortari en el 88. Y aquí ya en el 97, ¿verdad? Ya para el 97. Fue cuando el PRD gana, y fue cuando fue usted diputado federal, ¿no? Ajá, que es toda una historia aparte, porque lo hicimos a pesar de Andrés Manuel, que quería poner a los líderes de las corrientes al frente de las plurinominales. Y me acuerdo aquí una anécdota que el que patrocinó a Germán Rufino mucho fue Alfredo Torres, siendo presidente municipal, lo apoyaba en todo, pero compite en la Diputación Federal y le gana Germán Rufino a Alfredo Torres. Sí, tremenda elección esa y le gana esa de 97, no, espérate.
Bueno, sí, en el 97. O la anécdota del maestro Abelardo, ¿cómo se llamaba? Que estaba chupando el dedo. Oye, vente que ya vas a ser diputado. Bueno, es un mito genial del que fue nuestro candidato en el distrito 11. Un profesor de escuela que ganó la candidatura en una asamblea donde 11 personas votaron por él. Luego vino la campaña, no hizo nada de campaña y ganó por el efecto Cuauhtémoc Cárdenas y fue nuestro flamante diputado en el 11. Sí, también esta señora Fragoso, ¿no? Claudia Fragoso, la de Santa Clara. Le ganó al líder sindical. Le ganó al líder sindical. No me acuerdo cómo se llamaba mi amigo, era. Creo que en esa época también, ¿quién de los conocidos participaron? ¿Erubiel? No, sí, ¿eh? Bueno, Erubiel perdió la elección, pero de diputado local. De diputado local. Sí. Entonces, José Luis Gutiérrez Cureño empieza, yo creo que en la época esa, cuando ya formalmente es diputado federal y coordinador de los diputados federales. Sí. Bueno, recuerda que yo llego a Ecatepec como resultado de que era yo obrero, tuve mi crédito Infonavit y me asignan una casita de interés social acá, en la Nueva Aragón. Y el primer alcalde que conozco es Mario Vázquez, porque nos inundábamos. Y entonces el cabrón llega en su camioneta y no se quería bajar, pues que lo bajamos. Entonces, desde ahí conocí a Mario Vázquez, le mando un saludo. Y a raíz de eso empezamos a organizar a la gente que se inundaban sus colonias en la quinta zona. En la quinta zona. Y se formó la coordinadora de colonias inundadas de la quinta zona. Para entonces ya empezaba a funcionar el PRD, pero en aquella época estaba controlado por la gente que provenía del PRI, que en Ecatepec eran muy poquitos. Y luego a mí me encargan, yo soy del comité municipal del PRD, y me encargan, y tomo la misión, de hacer más grande al PRD. Y para el 2000, después de haber sido diputado, primero para el 96 traemos a Germán Contreras, que andaba en el PRTZ. Y en el 2000, por ejemplo, para hablar de nombres de la actualidad, Octavio Martínez andaba en el PRI con los de la Central de Abastos. No tanto porque lo había adoptado Germán Rufino. No, y ahí Germán Rufino lo estafaba porque le iba a sacar 10 pesos y lo ayudaba. Pero Germán y el PRI son la misma cosa. Bueno, lo que pasa que recuerda que su papá, don Efrén, pues fue priista. Ellos estaban en el PRI. Yo te cuento bien porque yo era candidato en el 2000 a la presidencia y yo fui a proponerle a los de la Central de Abastos que agarraran el distrito 10. Nadie de los grandes quiso. Y fue cuando me propusieron al muchacho que iba por los refrescos. Un chamaco, sí, muy joven. Era el más joven de los candidatos a diputados federales y así lo presentaba yo y por eso lo acepté, porque había que tener una propuesta joven. Sí, ya ven, no cabe duda. Yo no sé a veces por qué esas, no confrontaciones, pero dime y diretes, si todos somos lo mismo. No somos lo mismo. Tenemos momentos en los que nos encontramos por necesidades estratégicas, pero las ideas de gente como Germán, de Octavio, son muy distintas a las de gente como tú o como yo. Ellos tienen otros intereses y prioridades, mi estimado amigo. Entonces, el día que no le saquen dinero a la política, ese día desaparecen. Y tú no le has sacado dinero a la política y aquí estás. Bueno, yo creo que es un tema que usted está tocando. A mí, mucha gente cuando me ve, porque creo que en la gente del medio periodístico es la única empresa periodística, porque esta es una empresa que realmente tiene instalaciones, tuvo maquinaria, equipo. Existe. Nadie de los antecesores, 100 periódicos tuvo oficinas. Me acuerdo que te leía más gente y te lee más gente que a los medios nacionales en Ecatepec. Sí, y los periodistas que decían periodistas despachaban en las bancas de Palacio, ahí andaban. O en la oficina de comunicación social o ahí ahí los recibían. Nadie dio un toque de empresa, que fue lo que nosotros realmente armamos. Pero, a ver, y entonces... Y la gente un día vino un personaje cercano a usted
y me hizo una pregunta media capciosa, me dice, oye, padrón, ¿y tú de qué vives? Y otro me dijo, hay que apoyar a José Luis para que te compre otro edificio. No manches. Oiga, ¿cómo le hice para sacarle que me comprara el edificio? La verdad, lo agarré. No recuerdo, yo creo que fue o Azucena, alguno de los que estuve en comunicación social, evadieron mi instrucción de castigar al y entonces le compraron un edificio. Te compraron este edificio en una zona que no tiene uso de suelo para oficinas, padrón. Ah, bueno, yo tengo mi permiso correspondiente. Por eso, pero esta zona es uso habitacional H100. Mire, no me quiero acordar. ¿Se acuerda cuando me mandó a clausurar al Alfonso? ¿A quién? El que tenía usted en el área que junto con el finado Alemán, Silvestre Alemán. Silvestre Alemán. Pero había otro que era, se pidaba Ignacio León o León. Alfonso León, pero él estaba en gobierno. En gobierno. ¿Qué chicos andaba haciendo? Pero vinieron un operativo. ¿Por qué te clausuraban? Venía un operativo porque no tenía yo mi licencia. Era razonable, padrón. Y tenía yo, estaba construyendo, tenía un montón de gravita ahí. Y estaba el chamaco, unos chamacos, tenía usted estudiantes de ingeniería. Hombre, todo. Y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta hazaña conmigo, no? Ajá. De órdenes Chipureño estaba mandó. Si no supe quién te compró el edificio, menos voy a saber. Comprar no me. ¿Y ahora qué? No, pues estaba yo espantado. ¿Y quién te dio instrucción de el jefe? ¿Dónde está el jefe? Está ahí abajo. ¿A poco? Puto que me bajo como en el número. Y ahí estaba Alfonso León. Digo, óyeme, cabrón, ¿qué? Voy a confesar mi pecado. Óyeme, cabrón, no, te vamos a así, chinga tu madre. 2 pinches madrazos y los lentes. Y venía llegando otro cuate que vendía conmigo grandote. ¿Qué? Lo remato, ¿no? Ya déjalo con el subisquite. ¿Ven cómo también Padrón ha cambiado? Ya es un hombre decente. Te quejas de que cambió a Azucena, Faustino y Miguel B. Ahorita cambiaste para bien. Oiga, no, pero a ver. Pero José Luis Gutiérrez Cureño es mi cuate, mi amigo, tengo una comunicación de él de primera. Pero ustedes no saben que él y Maribel Luis Alba Olvera son los que nos calificaron y nos pusieron, la verdad de eso, el gran apodo. El Mentirense, el periódico de la vida municipal. No, el periódico de la identidad estatal. Bueno, nosotros le pusimos el Mentirense, el periódico de la vida municipal. Y Maribel le puso el Chismerex. ¿Cómo ven? No. Así se llevaba, Padrón. Antes de recordar que en mis ceremonias yo he sido el único alcalde que los lunes y viernes salía a la explanada abierta públicamente y me mandabas a un viejito cabello de nunca supe, después supe que era trabajador del ayuntamiento, pero que se dedicaba a que lo corrieran, demandar y que lo volvieran a correr, y así se llevó varios años. Entonces me mandaba este señor a que me tomara fotos a 5 centímetros de distancia de mi rostro. Era un verdadero provocador, pero como era del Mexiquense y yo siempre respeté a ese medio. Oye, ¿qué se dice? Pero en verdad era un provocador y yo demostré mi ecuanimidad. La provocación a 5 centímetros de tu rostro. Oiga, y fui tolerante hasta la ignominia. Manrique traía frita a Claudia, no, la de gobierno ahorita. Araceli Cano, no, hombre, lo odiaba. Bueno, Araceli es maravillosa. Ahora me odia a mí. ¿Por qué? Porque dije que la concesión de la venta de agua de Carrafón la tiene su marido. Su marido Puga, sí. Pues pero además una mala concesión. ¿Y las gaseras? También. Solo funcionan las que tienen relación con este grupo de choque que es el Barzón. Entonces, y ahora me odia y dice que ya fueron a ver a Padrón, ni vengan conmigo, así dice. A lo mejor por eso ya no me habla. Por venir a verte a ti o por transmitir en tu plataforma.
Ya perdónalo, Araceli, para que me perdones a mí también, por favor. Siendo tú tan insigne representante de la política ecatepense, no puedo vivir sin tú. Ya no terminé lo que yo estaba explicando, que en la política cotidiana de Ecatepec hay 3 etapas interesantes. La época, ya vamos a adelantarnos, con don Vicente Cos, con el grupo La Curva, de ahí vino Río de Luz. ¿No? El Río de Luz, bueno, creo que ha sido el grupo más exitoso. Lograron la gobernatura, senaduría y todo, ¿no? Que ya dejaron abandonado. Y de ahí, y también ese Inter tuvo el es grupo. Que el grupo Río de Luz también era un grupo de lucro, y cuando concluyó el lucro, o las condiciones para el lucro, dejaron abandonado, como bien dice. Sí. Entonces, el asunto que... Después de Río de Luz, ¿a quién identificas como grupo en el PRI? A los Moreno, Isidro Moreno. Y los Isidro Moreno, los que intentaron, aunque ellos se despacharon con la cuchara grande, siendo diputados, regidores, y meter algunos de sus limitaciones personales les impidieron crecer, porque tenían todo el apoyo de María de los Ángeles Moreno. Y se decían parientes de ella, que no eran, ¿eh? No eran. Pero se decían pues, como eran. Pero no fracasaron en esa posibilidad de aprovechar. Y yo conocí de muy chamaco a Isidro. Era de esos metiches, ya andaba en el CEN del PRI, ahí se metía, y entonces, pero bueno, así y la otra ahorita contundente es la escuela de José Luis Gutiérrez Correa. Es una escuela muy cabrona. Mire, por ejemplo, la situación de Ecatepec ahorita se debe a José Luis Gutiérrez Correa. Ahora. Serio, a ver, vamos a empezar por la dirección de administración. Está Alicia Tajonar, que Cureño fue el que la hizo. Alicia Tajonar, que inclusive fue coordinador de campaña de usted, ¿no? De comunicación social en el 12, pero antes, ella me ayudó en la campaña del 2000, nos ayudó en la campaña del 2006. Ella es una periodista nacida y que vive aquí en San Cristóbal. Vive aquí en el centro de San Cristóbal. Es buena periodista, su enfoque es la vida comunitaria y la participación democrática. Y se hizo muy profesional en la relación con los periodistas. Ella nos ayudaba a tapar los huecos que dejaban nuestros comunicadores. Conmigo recordarás que estuvo de directora de Desarrollo Social, primero subdirectora, luego directora. Y ahora, bueno, pues su relación personal con Azucena la llevó a ser su persona de más confianza, y Azucena la tiene en administración por confianza, no porque sepa o conozca. Me parece un error que le puede pasar malas cuentas a la propia Alicia y a la propia Azucena. Pero es una persona... bueno, ahí tenemos, vamos a empezarnos con uno. Pero lo que ella haga ahora, ¿yo qué culpa tengo? Es que usted hermoso, usted les enseñó a usted, como decía mi papá, mira hijo, para avanzar en la vida hay que tener un gramo de perverso, y usted no le dio un gramo, cabrón, usted medio kilo cada quien. Eso lo agarraron cuando conocieron a Higinio Martínez. El otro alumno, para las mechas, dirían en Veracruz, para la mecha, Faustino de la Cruz. Mi muchacho más avanzado. ¿De dónde lo trajo? Bueno, él vino a vivir directo de la Huasteca, vino a estudiar su carrera de maestro en la Escuela Normal Superior de México. Él es licenciado en Educación Media. No sé si ya se tituló, ¿no? Eso lo sabrá las autoridades. Debe ser, porque es secretario del ayuntamiento, no creo que haya una limitación. No, la verdad no tengo ese dato duro. Pero es un muchacho, vámonos, ya dije. Bueno, la verdad es que sí, yo decidí impulsar a Faustino porque tenía cualidades de líder y traía una formación política muy espontánea y natural. Nosotros lo conocimos cuando se acercó su esposa al movimiento de la Unión de Comunidades de Ecatepec, para que le ayudáramos a que consiguieran un transformador, porque los priistas del ejido de San Cristóbal les cobraban mucho por colgarse de su transformador. Entonces, justo lo logramos. De manera natural, a la gente que habla de que la izquierda, que no sé qué chingado sea, y aún los fracasos mundiales,
le atacan al PRI. El PRI es una institución... Es inmortal, dice David Sánchez. No sé si no sea inmortal. No va a ser como tengo un amigo que tenía una pierna mala. Era el inmortal, porque no podía estirar la pata. No daba un paso de falso. Así le decíamos a un maestro en la FES Aragón, el inmortal. ¿Por qué le decían el inmortal? Pero, y entonces, no, que los PRI, no, hombre, el PRI no tiene que ver, es un instituto político con documentos básicos, con sustento ideológico. Yo creo que aquí son los pinches individuos que traicionan. Por eso yo pero vámonos al yo digo que los priistas de aquel entonces cobraban porque te conectaras a pero que no era el PRI, era un señor. Eran los priistas, porque si no fueran priistas no lo podían hacer. Era un señor muy hábil, que si usted lo ve sobre el canal de Cartagena, hicieron hasta un mercado y el otro ahí donde usted pavimentó. Claro, pero si no lo hacían como priistas, no lo podían hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer Faustino? Porque no era del PRI. ¿Qué hicimos? Hicimos un movimiento y claro que le autorizaron el transformador. Bueno, pero a ver, eso ya y luego nos metieron a la cárcel. ¿Sí? Y fueron los priistas. No quiere que hablemos de los priistas como si los cabrones no hubieran hecho nada malo en la vida. Y mira, yo le voy a decir algo importante. Dígame. 70 años se aventó el PRI y creó instituciones. Los morenistas o los izquierdosos, o ¿cómo se llaman? En 8 años dieron en la madre al país. Sí, claro. Al diablo las instituciones. Al diablo las instituciones. A ver, ¿te acuerdas? Eso dice mi prócer, Andrés Manuel. Y estoy de acuerdo. Sus instituciones solo eran para chingar al pueblo, padrón. El IMSS, Infonavit. ¿Cuánta gente se ha muerto en el IMSS por mala atención? Bueno, a ver. Infonavit, millones de obreros que no tienen acceso a crédito. Gutiérrez Cureño. Se me hace una actitud irresponsable. Yo sí tuve acceso a crédito. No, sí. A ver, vea. A ver, tú. Pero yo no nací en el IMSS. Bueno, a ver. Nací de partera porque el pinche IMSS ni estaba. Oiga, a ver. Ya que habla del IMSS, cuando un tipo quitó el seguro popular y dijo que iba a crearse el sector salud de estilo Dinamarca, toda madre. Oye, ya ni una ni otra. Y de ahí que hizo fácil. Ahora espérate, porque voy a hablar a favor tuyo. ¿Ya viste el clip donde el Congreso de Dinamarca se está riendo? Dice una diputada que va a hablar, oigan, hoy vengo a hablar del problema de nuestro sistema de salud, pero antes quiero decirles que no debemos seguir mal porque ya hasta en México dicen que su sistema de salud es como el de Dinamarca. Y todo el pleno del Congreso muerto de risa. O sea... pero fíjate cómo el fracaso más sonado de Andrés Manuel, que es en salud, porque fue un fracaso espectacular. Quitó algo que estaba mal para poner algo peor y que fracasó. O sea, lo que sustituyó al Seguro Popular, que fue el INSABI, fue un fracaso peor al que se le asignaron miles de millones de pesos. Y luego nos habló de un cambio y de la farmacia del bienestar. Otro fracaso espantoso. ¿Y cuánto dinero gastó? Miles de millones. Así como estamos pidiendo cuentas para que Peña Nieto, Calderón informen por qué llevaron a la bancarrota a Pemex, Andrés Manuel también nos debe explicar qué pasó con todo ese dinero que se asignó para mejorar el sistema de salud y que fue un fracaso rotundo. Es la losa más grande que anda cargando Claudia Sheinbaum, patrón. Digo, el sector popular, aún con todos sus aseguros, pues funcionaba. Viene, invierte en el programa de él y nada. Y lo otro de la megafarmacia. Fracasos, no creo que alguien pueda decirlo. Alguien bien nacido pueda defender lo que pasó en materia de salud en México en los últimos 6 años. El otro que era el apoyo a la alimentación, Segalmex, ¿cómo se llama esa? Bueno, la estafa de Segalmex, Segalmex. Estafa que hicieron compras falsas de granos, de alimentos. Lo peor es que se supo quién fue, quiénes se llevaron la lana. Y el principal responsable no fue tocado ni con el pétalo. Lo mandaron a la gobernación. Lo mandaron al INAFED,
al Instituto Nacional de Federalismo y Desarrollo Municipal. Y además era otro connotado priista que ya había hecho fraude en Conasupo décadas atrás, hermano. Aparte, Ignacio, no me acuerdo. Que fue el secretario de la oficina de la presidencia con Echeverría. Sí, sí. Y luego estuvo en Conasupo. Y fue jefe de AMLO. Y luego lo ponen acá y otro super fraude. El fraude que sucedió ahí en Segalmex es del tamaño del fraude que hicieron los priistas y Rosario. ¡Deja el PRI ya! La estafa maestra. Bueno, ya agregué a Rosario, que no era del PRI, era del PRD. Fue líder de ustedes. Fue mi dirigenta. ¿De acuerdo? Sí, señor, claro. Yo no entiendo. Ella se equivocó cuando me pidió que no fuera candidato en el 2003 y pusiéramos a Marcela. Si me hubieran postulado a mí, hubiera ganado yo desde el 2003, padrón. Sí, padrón. Oiga, pero fue cuando fueron Pero Marcela me decía que en paz descanse y con todo respeto a la señora. Yo le decía, oiga, Marcela, ¿y por qué tiene que ser usted la candidata? Ay, manito, pues es que pues ya nada más tengo 4 millones de pesos en mi cuenta. Cabrón, ¿y alguna otra causa? No, pues tú estás muy joven, tú todavía tienes mucho por hacer. Y usted, no, pues yo ya me tengo que recuperar para mi vejez. Híjole, doña Marcela, su argumento no me convence, no estoy de acuerdo. Yo ya estuve de acuerdo y da otro apunte para que me sigas molestando. Negocié dejar pasar a Marcela, fue la única vez que acepté porque de otra manera... Primero para diputada federal, ¿no? No, eso fue después para diputada federal. En el 2003, Marcela fue impuesta como candidata por Rosario Robles y Andrés Manuel. Y la ganó Rubén. Y la dejé pasar, y a cambio lo que me dieron fue un distrito para Faustino y un distrito para Maribel. Me daban el 42 y el 22. A Maribel se quedó en el 22 y ganó, recordarás. Faustino no quiso el 42, se vino al 21. Y el 42 se ganó, el 21 no. Y por eso fue diputado otro de tus fans, Armando Pérez Soria. Porque Faustino rechazó el 21 y se fue al... rechazó el 42 y se vino al 21. Y Armando se la ganó sin buscarla. Pues sí, porque él tenía el antecedente del tío que Clara Soria, ¿no? ¿Te acuerdas? Su que tío, un buen hombre. Buen hombre. Del Frente Era Clara Soria, ¿no? No, el que es Clara Soria es Armando Pérez Soria. No, el otro era Clara. Su tío era Clara Soria. Sí, tienes razón. Porque su hermano Isaías Peláez Soria. Sí, porque... Y el tío era Clara Soria. Creo que Nicolás. Entonces, bueno, pero el chiste del tema era de que hoy la administración municipal de Ecatepec está plagada de alumnos de José Luis Gutiérrez Cureño, que hoy están sacando toda la pinche perversidad del mundo. No, pues están ahí. ¿La directora de gobierno quién es? Están ahí mostrando lo que en aquello que se convirtieron. Ellos llegan a la política gracias a nuestro trabajo colectivo. Pero ya cuando llegan a un nivel donde son visibles, toman decisiones equivocadas de grupo y de visión, y hoy llegan a ese cargo gracias a esas decisiones que tomaron, y lo bueno o lo malo es responsabilidad de ellos. Recuerda que yo ni siquiera voté por esa planilla ni por ese partido en la municipal. Yo preferí optar por otra votación. Y entonces nos vamos así siguiendo. Quedaron ellos la gente que votó por ellos es la responsable de que ahí estén. Es como el caso de Vilchis. Todo mundo en Ecatepec repudia a Vilchis. Ajá. Pero los del distrito 10 votaron por él, padrón. Sí. Es el candidato más votado a diputado federal en Ecatepec. Entonces lo repudian y votan por él. Háganme el chingado favor. Perdónenme, señores, por las palabrotas, pero no pueden repudiar a un político y votar por él. ¿Qué onda con eso? El otro caso, el famoso Octavio Martínez. Un día y otro también le mentaba a la madre Andrés Manuel en redes sociales, le decía que estaba loco, etcétera. Y un buen día Morena lo purifica.
La gente no está de acuerdo con él, pero en las elecciones votan por él para diputado local. Esa gente de Morena que vota en línea le ha dado en la torre a la democracia y a la posibilidad de un buen gobierno en Ecatepec y en todos lados, padrón. Pero no me responsabilices a mí de decisiones. Pero es que veamos esta administración, ¿quién la conforma? Bueno, la conforma gente porque no puede ser de otra manera. Yo fui una figura dominante por mis ideas, o ve tú a saber, por mi simpatía, no sé por qué. Pero Germán, ¿quién afilió a Germán a la izquierda? Cureño. ¿Quién afilió a Octavio? Cureño. ¿Quién afilió a Azucena, Faustino? Dime uno que no haya pasado por mis manos. Pero pasaron por mis manos en el buen sentido. Ya cuando ellos deciden pervertirse, bueno, ya es cosa de ellos. Tú a tus hijos los educas en principios y valores. Y cuando salen de la casa, pues ya con quién se juntan les aprenden las mañas, camarada. Mira, Cureño. Un vaso de agua, por favor, señorita. Por favor, ven aquí porque ya me dio un bolillo porque estoy con chico coraje. Dos bolillos. Una telera porque es mejor. A ver, las de aquí de la tradicional. Le vamos a hacer un comercial a la tradicional. ¿Has probado el pan de esa panadería? ¿Cuál? La tradicional de aquí atrás, de Morelos. ¿No? Señores de la tradicional, tráiganle una telera y un bolillo a don. A ver, Manuel. Oigan, a ver, está cabrón cuando usted fue presidente municipal. Chingao. Te trae usted al grupo Tultitlán. A las guerrilleras. Se trae al negrito. Perdón, pero todo Gildardo, señor diputado federal constitucional, Gildardo Pérez Gavino, hombre digno, valiente, firme. Dice, una vez el mejor policía que ha tenido Ecatepec a mando de la corporación. Véanlo cómo se lo cree. Un día en un acto cívico le dice de orador, porque es buen orador, o le excelente orador, y le dice, le doy gracias a Dios, José Luis Gutiérrez Cureño, porque es mi amigo, porque naciste, eres el ser único, José Luis Gutiérrez. Gracias, Señor, decía Gildardo. Y ya parece que te estoy oyendo a Padrón cuando hablaba de Gremi. Y se trajo a Gildardo Pérez Gavino, que lo acusábamos que era el jamaiquino, creo, porque es morenito acentuado. Bendito sea Dios, que te está sincerando. Lo acusaba sin razón, nomás por su aspecto físico. Pero yo no, porque acuérdense que hay una canción, ¿no? El que reclama, ¿por qué pintas? No Angelitos negros. Con todo el respeto para Gildardo, sí sabes por qué quedó de policía, de jefe de la policía, porque estaba de subdirector de tránsito, porque era regidor. No, espera. En mi administración era subdirector de tránsito, pero 3 meses después de haber yo aceptado la propuesta de Onésimo Cepeda de poner de jefe de policía a un capitán de corbata, sin agraviar a los marinos hoy presentes, Ecatepec ya tuvo un marino como director de policía, fue el que me recomendó Onésimo. 3 meses después los empresarios me denunciaron por corrupción a ese marino de corbeta, y lo di de baja de inmediato. Pero en realidad yo a quien iba a dar de baja era a sus subdirectores. Y cuando le aviso al director que los dé de baja por corruptos, me dice que no se puede. Pues si no se puede, entonces también a ti te doy de baja. Y en ese momento yo necesitaba un director. Y el subdirector único que me quedaba habilitado era el subdirector de tránsito. Le dije, Gildardo, ¿te la rifas en Ecatepec? Sí, señor. Órale. Y por eso fue. Y nos importó ¿qué experiencia tenía? Pero está bien, también. Tenía la experiencia de haber sido director de policía. A ver, los excesos de Cureño, a ver. De ahí me trae en la dirección o coordinación de transparencia a la célebre Lula Rodríguez Rosas, si bien dice célebre porque fue parte de la Liga 23 de septiembre. No. Fue de la que secuestraron. Ella fue del grupo de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria.
A ella le tocó, porque me lo platicó, con Lucio Cabañas. Secuestró al que era de ASA, Aeropuertos y Servicios. ¿Sí? Ella fue... Y pagó 4 años de prisión. No, pues no, nada. Pero lo mataron, ¿no? ¿No lo mataron? No, no lo mataron. Pagó 4 años de prisión. ¿Y Cureño se le importa? ¿Quién sabe de dónde la trajo? Bueno, la traje de la Cámara de Diputados porque ella era especialista en transparencia. Y él le tiene transparencia. ¡Ay, chinga! ¿Y ahora? Échale otro más, otro más. Espérame. Una guerrillera la trae. Otra guerrillera. La otra guerrillera que había estado presa allá en Monte Grande. Puente Grande, porque la acusaron de el bombazo en la jornada. Fue una acusación infundada. Tan fue así que ella sale 2 años después absuelta totalmente. ¿Y la trae Cureño aquí? Sí, yo la invité porque ella es una académica reconocida. Ana María Vera Smith es una académica reconocida y la traje al Instituto José María Morelos y Pavón, que era el Instituto de Estudios Municipales y de la Historia y Cultura de Ecatepec. Oiga. Hizo un gran trabajo. Te voy a traer sus publicaciones, ¿sí? Porque nadie más ha publicado en este municipio sobre el municipio y sobre Morelos. Llevó a cabo dos cátedras, intercambio de cátedras. En La Habana durante 3 años se dio la cátedra José María Morelos y Pavón, y en el instituto que dirigió Ana María Vera se dio la cátedra José Martí. Lo mismo con Caracas. También la cátedra José María Morelos se dio allá y acá se dio la cátedra Simón Bolívar, que era un intercambio sobre los ideales de la reforma liberal del siglo XIX. Oye, otra importación folclórica en su administración. ¿Cuál de todas? De Marta Teixeira. ¡Oye, México de la chingada! No, ¿verdad? La trajo de Chalco usted, ¿no? Y a ella no le pegaste como al Alfonso León. Bueno, porque ella se le agarraba a cachetadas. Bueno, al que se agarró a cachetadas Marta en algún momento fue al secretario general de gobierno, que era de Texcoco, que era de la CTM. ¿Cómo se llamaba este señor? Cadena, Manuel Cadena. Ah, Manuel Cadena, hermano. A ese sí me lo agarró a cachetadas una vez que el señor secretario se quiso propasar con ella, pero ya pasó. La cosa es que Marta Telles, ella era parte de mi grupo estatal, y en Ecatepec había un segmento de señores muy rudos, como tú comprenderás, con los que era una mujer ruda la que se necesitaba tratar. Entonces así fue que llegó Marta Telles aquí, por la necesidad de tratar con segmentos rudos y con segmentos activos que aún existían de la izquierda radical en Ecatepec. A ver, vamos otra vez. Ay, José Luis Gutiérrez Cureño. Fíjense. De la noche a la mañana. No quiere que hablemos de priistas, de sus amigos, pero sí quiere que hablemos de mis amigos. No, yo estoy hablando de su administración. Y yo estoy hablando de los que han trabajado contigo o de los que tú has trabajado con ellos. Sí, yo fui chalán de todos del PRI y ahí aprendí. Y tú veías cuando se desvestían en las fiestas. No, a ver, oiga, quiere hablar de sus amigos. A ver, no se haga, a ver. Dígame, ¿cómo le hizo para traerse a Lorena Villavicencio? Bueno, recuerda que Lorena... Era una mujer muy guapa, acuérdese que posó para la revista. Una mujer guapísima, y creó aquella polémica donde hubo un calendario de 4 políticas de izquierda muy atractivas. En poca ropa. Lorena Villavicencio, no, ese ya es invento tuyo. No era poca ropa, pero no, esas son mujeres que no necesitan poca ropa para verse muy guapas. Era Lorena Villavicencio, luego la que fue senadora por el PRD en la Ciudad de México, y otras 2 chicas de menor presencia. Pero Lorena era muy famosa. Por la revista. Antes de la revista, recuerda que fue diputada. Y antes de diputada local, Lorena fue subsecretaria de Asuntos Electorales del PRD. En la época en la que el PRD ganó muchas elecciones. Ella se hizo famosa por eso. Ella proviene desde el grupo de Porfirio Muñoz Ledo. Cuando ella era subsecretaria nacional de elecciones, yo era subsecretario de elecciones en Edomex. Por eso tuvimos una relación muy estrecha. Luego ella fue representante del PRD ante el INE y yo fui representante del Poder Legislativo ante el INE cuando fui diputado. Por eso en el 2006
cuando ya necesito a alguien que venga a recoger el tiradero que había dejado Azucena a su paso por el DIF, le pido a Lorena que me ayude, y me ayudan a levantar el tiradero 3 personas. Alicia Tajonar, Lorena Villavicencio. ¿Soy secretaria de administración? Soy secretaria que me ayudó, ella sabe el tiradero que había dejado Azucena en el DIF, porque además ella lo diagnosticó y me lo reportó. Estuvo Lorena Villavicencio y un despacho fiscalista que tuvo que poner orden y hacer algunas sanciones. O sea que en el DIF Tercera de Degó es un tiradero. Sí, es poco organizada. No sé si a la fecha haya mejorado en eso, pero es muy poco organizada. Básicamente el tiradero era que no había orden. Oiga, en la historia de Cureño en su administración, su niña, a la que decía, yo la voy armando, la estoy educando, de significativo nombre, Cintia del Rivero Gallardo. Vámonos, su niña. No fue mi niña, era mi intención de salvar a quienes venían del PRI. Cintia del Rivero venía del PRI, del grupo de Marcela González. Ah, sí. Claro, junto con Gabriel, que había sido subdirector de planeación en la época de Mario Vázquez. Era un equipo que habían apoyado a Marcela en el 2003 y en el 2006, cuando yo gano ya la candidatura, se acercan. Y a mí me pareció que el empuje, el perfil de Cintia del Rivero, la fuerza que tenía y esas ganas de trascender eran manejables y se podía orientar. Pero fíjate qué equivocación tan grande, porque la estrategia de cooptación que creó Erubiel para derrotarnos incluyó pagar traiciones. Y una de las principales traiciones pagadas con alto valor fue la de Cintia. Oiga, yo recuerdo mucho de 2 escándalos de Cintia. En una ocasión, en su portal o perfil, subió una fotografía donde estaba divirtiéndose con Miguel Ángel Juárez Franco en el Tropicana, ¿no? En el Cuba. Tropicana de La Habana. De La Habana. Porque habíamos ido al Encuentro Mundial de Jóvenes Socialistas. Y ella subió todo, y yo retomé esa foto, y es una nota satírica, vamos a pensar, sí. Y me la encuentro en un pinche evento, y no me mentotea la madre. Pero nada más porque pusiste la foto. Sí, la foto, pues la tomé de ahí. Y el otro escándalo de Cintia del Rivero, y después cómo cambiaron las cosas. Pasa por el PRI, Isidro Moreno deja una camioneta oficial del ayuntamiento. No se estaban bajando despensas. Armó un pinche escándalo porque películas oficiales los estaban utilizando en el PRI. Y después, ¿quién iba a pensar que terminó en el PRI? Terminó apoyando al PRI. Y hoy me dice que es regidora, ¿no? Ya es la segunda vez que es regidora del PRI en Tepoztlán. ¿No? Bueno, pues así pagan a los traidores. Oye, y de ahí seguimos con nombre. Otro personaje también de dama que fue muy Primero me sacó todos los nombres antes de la entrevista y miren, ahorita los está usando. Por eso no estoy usando usted. Oye, que no con agua o algo. Ya que no, vasito de agua por. Oye, y el otro punto de Ana María, estabas hablando de Mónica Belén Hernández Bennett. Bueno, ella también venía del PRI, pero de la vertiente del grupo de Mauricio Valdés. Había sido candidata del Parlamento. Del Partido Parlamento Ciudadano. Una chica igual que Cintia del Rivero, ambas de Ciudad Azteca. Sí. Y muy bien formada, muy inteligente, con formación. ¿Te refieres bien formada, intelectual, educativa y de formación profesional, ¿no? Bueno, ya después la traición permitió que también se hiciera buenas curvas. Pero eso ya es otro tema. Bueno, la señora era muy inteligente, muy capaz, y a mí me consta que era una mujer muy, muy eficiente políticamente. Y me toca conocerla en el Instituto Electoral del Estado de México, padrón. Y es ahí donde trato con ella, con Mauricio, y ya luego que gano la presidencia, le propongo a Mónica, porque habíamos seguido en contacto, que me viniera a ayudar
al revés de Marta Telles. Marta era para los rudos, como tú comprenderás, y Mónica Hernández era para los suaves. Entonces a Mónica le tocó la subdirección de gobierno de relación con las religiones. Oye, a ver, ¿cómo dice aquí? Alberto Flores Galicia, Cureño hizo a la URCE. Sí, así es. ¿Qué es la URCE? La Unión Regional de Comunidades de Ecatepec, que fue la organización con la que le ganamos a la UPRES y a la UCP el mando del PRD. Alberto Flores dice, Cureño y la inolvidable URCE. La URCE sí fue una organización de comunidades. Javier Mata, saludos, mis estimados amigos, muy interesantes charlas. Saludos hasta Río de Luz, camarada. Flores, URCE, Isabel Flores, saludos a mi no grande. Oye, Chabelita, tú anunciaste que nos íbamos a desgreñar, hombre, es una charla de acuate. Aquí la más te le estoy recordando su fechoría en la Cureño. Oilo. Pero ya vieron cómo cada que trato temas de sus amigos, como que se agacha y se va de lado el señor. Pero a ver, acuérdense que Cureño le puso el mentirense, ¿no? Bueno, pero te voy a decir una exclusiva que nunca he dicho. A ver, el número 2 del Mexiquense, ya en su versión impresa esa de sepia. En el número 2, en la contraportada, sale una nota. Esa nota fue como del 95, 96. Y dice, feroz banda de robaautos y autopartes aparece en el ejido de San Cristóbal. Dicen que la comandan dos personajes de oscura. Faustino de la Cruz Pérez y José Luis Gutiérrez Cureño. Despojan autos, roban autos. Esa fue la primera vez que salí en tu periódico, compañero. ¿Y sabes quién nos confesó que pagó la nota? ¿Quién? El director de comunicación social de ese mismo ayuntamiento de Jorge Torres. O sea, ¿usted insiste que yo cobrara por mi nota? No, nomás digo que me dijeron que pagaron por esa nota. Pero fue mi aparición en el Mexiquense. Ya, lo lancé a la fama. Me lanzó a la fama este señor. Bueno, no sé si tú escribiste la nota, porque es de esas que dicen la redacción. Yo le quiero decir que afortunadamente en Mexiquense yo soy el todólogo, güey. En una ocasión a la Oye, mi director de cultura, cuando... Oscar, ¿cómo se llama? No, que ahorita es asesor de Azucena. Este muchacho es interesante porque está suspendido de funciones públicas en la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? ¿No era Oscar? No, el director de cultura que fue conmigo y que ahorita está de asesor de Azucena, que hizo el festival no me acuerdo. Bueno, este compa está suspendido en la Ciudad de México, inhabilitado, y está trabajando aquí en Ecatepec, cosa que me parece que no está bien. Pero bueno, cuando salía la plática del mentirense o mexiquense, él decía, bueno, yo lo único que no estoy de acuerdo con ese periódico, te defendía, pero decía, yo lo único que no estoy de acuerdo es que tiene muchas faltas de ortografía. Llegábamos a la conclusión de que lo hacías a propósito, sí, como una provocación. Había un maestro que pasaba a Palacio y compraba 15 ejemplares. Ajá. Y yo dije, ¿quién es? No sabemos quién es. ¿Algún activista? Porque había otra gente que se llevaba 50, pero lo vendían allá en las colonias. Sí, los vendían también. Los revendían. Señoras que vendían, sacaban su pasaje. Te compraban 10, 20, 30 y ya lo vendían a 4 o a 5 pesos. Y de eso sacaban el pasaje de haber venido a hacer sus cosas acá. Pero había esa persona que pasaba a recoger. Hasta que un día me dijo, ese que va ahí vino y se llevó 15. Que vino y compran. Y digo, ¿para qué? Le digo, oiga, yo soy el director de Mexiquense. ¿Cuál es la razón de que usted compra los periódicos? Me da mucho gusto, lo felicito y le agradezco. Dice, ¿no se enoja que le diga para qué lo compro? No. Dice, se lo doy a mis alumnos para que les doy puntos de calificación para que detecten todas las faltas de ortografía, de sintaxis y de errores que tiene. Porque es enorme. Digo, sí, entonces es un periódico didáctico.
Y sí tenía razón. Benjamín González, el director, decía, no, él decía, es una evidencia de cómo puede uno mostrar lo que se puede mejorar. Era una ventana de oportunidad, padrón. Es que, mire, yo en esa época, yo me lo chutaba en máquina mecánica, porque no quería... Porque no lo hacían como en stencil o algo así. No. Entonces decían, no, pero el primer, como no sabía yo utilizar, yo cuando estudié economía no había internet, entonces yo escribía en máquina mecánica, y en esa época yo pues era el reportero, y refriteaba, y y ya tenía encima yo a la gente que lo pasaba en internet para poder mandar a imprimir. Entonces, pues ya a veces ya se iba así, eran las 1, 2 de la mañana, amanecía yo aquí. Porque eso también hay que reconocerte. Así se diera la nota en la madrugada, tú la tenías en tu periódico a las 7 de la mañana, sí, lista. Ya está. Esa es otra de las grandes cualidades. La oportunidad, el momentum. Sí. Por eso hubo momentos en los que vendiste 3,000. No. El récord de venta de Mexiquense con 16,000 se dio cuando la hija de Pastrana, ¿cómo se llamaba? Mónica, no. Regina la meten ya a la cárcel y yo la persigo. Por el fraude de los carros. De los carros, que fue un tema que eso fue Mexiquense el que lo sacamos siempre. Sí, lo diste seguimiento desde las primeras denuncias. Hasta que ya estaban en Rejilla y ya la encaminan hacia la aduana. Y ahí le voy siguiendo. Y entonces ya, cuando estaba en la aduana, él y su marido se apoyaban y se volteaban. Esa foto creo que también la sacaste, ¿no? Histórica, ¿no? Entonces, no, había detalle y ese día... Bueno, la época de Pastrana fue de grandes momentos para el éxito. Y entonces ese día imprimimos 6,000 ejemplares. Se acabaron. Espéreme, a las 10 de la mañana, ¿no? Estaban todos, ya se acabó, ¿por qué no hace más? Y digo, ahora pues te quitaba el prensista. ¡Bum! 17,000 ejemplares vendimos ese día. E inclusive le mandé fotografía a Denise Merkel, que tenía un noticiero en Canal 40, creo era. Entonces, no fue un éxito. Y ya después el promedio de venta de periódico anduvo en 5,000. Fue bajando, hasta que finalmente, cuando terminé de cerrar, en Palacio que vendíamos hasta 1,000, me dio 15 el señor. Sí, ya no daba. Ya no, 15. Es que sí se dio un cambio a lo digital impresionante. En estos años. Y ya se acabó el impreso. Y hoy sigue siendo. Pero vean, por ejemplo, ese seguimiento noticioso del caso de Regina, más allá de si después resultó absuelta, lo que haya sido, pero ese seguimiento noticioso desde una persona que vino aquí a mostrar su desconfianza, su inquietud, porque no le resolvían lo de su carro, porque así empezó. Alguien vino a preguntarte si le podías ayudar a dar a conocer el tema. Y luego vino el direte de que eso no era cierto. Y luego más gente vino a decir que sí era cierto. Pero después me mandaron el expediente. Y luego hubo manifestaciones y se hizo todo un proceso que habrá sido de 1 año, padrón, un poco menos. Y el Mexiquense era factor importante. Y tu información la tomó La Jornada Universal. Sí, entonces sí fueron etapas muy bonitas. Un ejercicio, así como ese maestro agarraba tu periódico para ver las faltas de ortografía, maestros de periodismo hoy deberían analizar ese caso de seguimiento de una nota, porque podría lograr que los nuevos periodistas entiendan muy bien cómo se construye y se le da seguimiento a la noticia. No, pero hoy ya no hay periodismo, perdónenme usted, hoy ya no. Por eso yo espero que los enseñen a ser periodistas. No, pero ya no, hoy son los youtubers, que con la facilidad del mundo te hacen una información, la comentan y le montan el video. Es información instantánea. Pero ya no hay ese análisis. Si hoy alguien ve tus periódicos de ese caso de Regina, va a encontrar una clase magistral de periodismo, padrón. Más allá de las faltas de ortografía y lo que tú me digas, el momentum periodístico fue captado en aquel entonces. Me acuerdo muy bien de otra nota en la que yo también fui partícipe, que yo estaba distraído cuando me preguntas algo sobre Pastrana.
oye, ¿y qué opina de Paz? Ay, es un pendejo. Pero yo diciéndoselo, pensando que estaba corto, pero me estaba grabando. Dije, pues ya me... Y al otro día sale, Pastrana es un pendejo, dijo Cubilín. Y luego lo pones en una foto donde Pastrana y yo nos estamos tomando. Y abajo, juego de manos es de villanos. Pastrana es un pendejo y nos pone de nuevo. No, qué pena me dio. Oiga, pero no estaba yo tratando de ofender al presidente, solo estaba describiendo una decisión que había tomado. Pero en un momento sí hicimos algo de periodismo. No, yo sostengo que el mexiquense tiene un lugar en la historia periodística del Estado y del país por los años que lleva, ha sido permanente, sí, por este tipo de casos que ha seguido, por el acontecer de la vida política. Si ahora alguien quiere entender por qué está la política como está en Ecatepec, debe venir a leer. Está en la hemeroteca. Y te vas a encontrar los nombres de todos los que hoy están y los vas a encontrar cómo empezaron y qué hacían. Bueno, te voy a dar un dato que alguien que está haciendo un estudio parecido me dijo. Algunos de los criminales hoy que han sido detenidos o están prófugos, tú puedes ver cómo evolucionaron de chamaquitos que andaban rondando el ayuntamiento a lo que hoy son detenidos o prófugos por haberse empoderado política y socialmente a partir de su permanente presencia en el circuito de tomadores de decisión. Sí. Oiga, ingeniero, fíjese que la verdad que me siento muy contento. Gracias por permitirme, a lo mejor... Ya quedamos de hacer este ejercicio una vez al mes. A la semana, ¿no? Al mes. Para que le pongamos un 15 días. Bueno, 15 días, porque hay temas de más interés a la vida pública. Ahorita yo lo veo como una autocrítica. ¿Por qué? Porque la gente habla. No, esos cuates se van a sentar y van a criticar, van a censurar, porque hay mucho tema. ¿Y estos cabrones quiénes son? Aquí está la autocrítica. Esa es Asumimos y reconocemos errores. Aquí está es la razón, ¿no? Sí, yo los traje. Usted los formó, los traje en buena onda, en buena lid. Yo no tiene la culpa el indio, sino me van a contestar. Oye, el ejercicio, perdónenme quienes nos están viendo, no era confrontar. La idea con el ingeniero José Luis Gutiérrez Cureño era que nos den un espacio donde podamos, perdón mi término, precisiones, podamos opinar de manera constructiva. Esa es la razón. Pero obviamente me diría mi papá, ¿y tú en carácter de qué das consejo? Nadie tiene capacidad de dar un consejo en qué. O el caso de los pastores que te acusan, te señalan, te cuestionan. Y alguien dijo, bueno, ¿y quién le dio la formación a la facultad de convertirse en juez en calificar? Y nosotros como comunicadores, y hoy usted político y lo ha hecho, pues a veces también censuramos, ¿y esto por qué? ¿En carácter de qué? Bueno, hoy estamos también de alguna manera dando una muestra o clase de historia reciente de Ecatepec, mi estimado amigo. Cuando tú hablas de una época en la que yo he tenido cierta presencia y que hoy se ratifica por el hecho de que muchos del gobierno actual llegaron y fueron visibles a partir de que se acercaron a mí, es parte de la historia reciente y el pueblo debe conocer la historia para evitar repetir los errores y tratar de volver a realizar los aciertos. Nos vemos en 15 días. En 15 días, padrón. Sí, padrón. Ahora, se vale que nos puedan mandar, por favor, algún tema a tratar, a discutir y le entramos, ¿va? Sí, señor, hay varios temas que tratar porque el año empezó muy calientito. Sí, a mí me preocupa algo, quiero cerrar esto, que ojalá quienes incursionan en política y aspiran a ser alcaldes entiendan que no es convertirse en Santo Claus, en que la política es la cultura de la dádiva, que ojalá pensaran en estrategias de administración para que tengamos un crecimiento social, económico, político, con puntos importantes como empleo,
seguridad, estrategia. No decir Ecatepec, búfalo. Eso de Ecatepec, bufa, entra en la historia de la ignominia, pero Padrón ha tratado un tema hoy. ¿Sabes que la principal preocupación de la gente de Ecatepec dejó de ser la seguridad y es ahora el crecimiento económico? Sí. Lo que tú has venido insistiendo todo el año pasado. El crecimiento económico ayudó mucho la detención de los que han sido detenidos y de quien está prófugo, porque ahora la gente siente que hay más libertad, aunque siguen los grupos asediando, pero el tema que la gente quiere saber es cómo ganar más, cómo iniciar una actividad económica, cómo evadir la corrupción y la extorsión, porque la gente quiere salir adelante. Tú lo dijiste, y hay mucho de qué hablar de ese tema, y quizá deberíamos hablar en el próximo programa de los desafíos económicos. ¿Y por qué? Porque todo el mundo vive la economía informal donde no tiene seguridad social. Sí, ese es un problema serio, pero la economía informal de Ecatepec es de las más lucrativas. Sí, pero sin seguridad social. Sí, eso precariza el trabajo, tienes razón. Pero hoy, un muchacho que limpia los cristales en el semáforo cualquiera de esta ciudad, ingresa 500 pesos mínimo diarios. Estoy de acuerdo con usted, pero eso es mediocridad. Claro. ¿Por qué? Porque, como dijo la centenera, Dios perdona, pero el tiempo no, se va avanzando. Y se deteriora su salud y su vejez es pobre y corta. Y cae, ya entonces cae una... Entonces yo estoy de acuerdo contigo que cualquier joven de Ecatepec debería poder ganar por lo menos 500 pesos diarios con prestaciones sociales. Entonces, esos ahí detalles muy, muy interesantes que tenemos que ver. Yo creo que el crecimiento... Es más, sería una solución para la política, porque mucho canijo quiere ser político por los ingresos. Y yo le decía a mis amigos de la fábrica La Corona, oigan, y si en lugar de que anden buscando ser regidores, les dan chamba aquí en su fábrica, porque el único empleo tan lucrativo para la gente que no sabe hacer otra cosa y que quiere hacer política es trabajar en las grandes empresas de Ecatepec, perdón. Sabes que son muy buenos sueldos, con muy buenas prestaciones, vacaciones. Terminas tu jornada de 8 horas y te olvidas. Y si vives aquí en Ecatepec, tienes para hacer cosas por la tarde o por la mañana. Sí, es dinámico. Y para estar con tu familia. Sí, no, entonces las grandes pero lamentablemente deben poner esas grandes empresas, ¿qué tanto atienden? Un 5%. Sí, 5% de la economía formal. Pero si ellas pueden ofrecer esos sueldos, mi estimado Padrón, estoy seguro que con un buen contubernio entre autoridades, iniciativa privada y los trabajadores, otras empresas pueden ofrecer buenos ingresos. A ver, presidenta, que ayúdenos a traer inversionistas, vengan y rescaten las zonas industriales, pongan armadores, pongan... Eso es interesante. De acuerdo contigo, ayer estaba justamente opinando en una página del gobierno del Estado de México porque celebraban la llegada de una bodega logística de Mattel DHL. Sí saben que es Mattel, es una fábrica mundial de juguetes, y puso aquí junto a Nextlalpan una bodega de logística, es decir, una bodega donde sus aviones van a traer juguetes, los meten a la bodega y de ahí los van a sacar en camiones para repartir en Oye, para nuestro... Sí. Yo les decía, pues qué bueno, pero no habría nada de quejárselos así. Hay que pedirle a Mattel que junto a esa bodega ponga una fábrica de juguetes, porque no puede ser México un país en donde solo reparte los juguetes que hacen en otro país. Construyamos las cosas aquí para que haya mejores empleos, mejor pagados. Perdón por... No, me parece perfecto. No, es que me quedé aquí, dice Javier Mata. Me etiquetan cuando se reúnen nuevamente. Se aprende mucho de sus ideas y expresiones. No te pagaba, dirían los izquierdosos. No, Javier Mata es un cuadro, un vecino que hace labor comunitaria allá por la Florida de Río de Luz. Y hoy padece un bloqueo por parte de las UTC, de los COPASI y de los seccionales de Morena, porque sí, no sé si sepas que hay una crisis en Ecatepec. Existen seccionales de Morena, UTCs
Copasis, todos Pues se agarraron el contra domingo, todos. se agarraron a madrazos. Bueno, el domingo estaba viendo el video de cómo se llevan los de Azucena contra los de Delfina. Es verdaderamente de otra plataforma salvaje. no le pusimos marca, se la robaron y de repente ya son salvajes estos de Morena en Ecatepec. Es una tragedia ese partido en este municipio y por eso nos han dado 7 años de gobiernos trágicos. O sea, los partidos no son más que, los gobiernos no son más que un reflejo de cómo están los partidos. Y aquí en Ecatepec, los gobiernos que nos dieron Vilchis y el que nos está dando Azucena es un reflejo de la tragedia que significa su partido en el territorio. Muy bien. Bueno, pues nos vemos en 15 días, padrón. José Luis Gutiérrez. Unidos vencerán. ¿Cuál es el lema de Cuba? Vida o patria o muerte. Venceremos. Oiga, y usted está acaparando el lema de su gobierno. ¿Cómo era? Ecatepec ahora es de todos. Ay, no mames. Nada más que ahora por el lenguaje inclusivo debe ser Ecatepec ahora es de todas y todos. Todas, hijo de la... Pero usted se lo robó a López Portillo. No, hombre. Sí, hombre. ¿A poco sí? Acuérdate que decía, la solución somos todos. Ah, no, pero eso es retórica. Yo decía una cosa neta. Bueno, el ahora es de todos. Después del 2009 al 2018 se repitió en 250 ayuntamientos de todo el país, hermano. ¿Esa palabra? ¿Ese eslogan? Bueno, los colores que usé se repitieron en cerca de 100 municipios. Y recordarás que el guinda, que yo fui el primero que la usó, después lo agarró el ¿Usted es politécnico? No, yo soy UNAM. Ingeniero industrial por la UNAM. Oiga, ¿y cómo se llama? José Luis Gutiérrez Cureño. No, me estoy acordando que gobierno con honestidad. Ah, el de ahora. Cambio con honestidad. Yo le digo que no es así, que es deshonestidad sin cambio. Ya cálmese, Porfirio Díaz, ¿no? Ahora. ¿Se acuerda de Porfirio Díaz y el sufragio efectivo no reelección? Bueno, ese era de Madero. No, Porfirio Díaz. En el plan de la Noria. Ah, sí, es cierto. El plan de la Noria dijo. Que luego Madero lo retoma justo para decirle en su cara a Porfirio, sí. Tú habías surgido al poder con el lema de no reelección. Sí, pero mire, pero es que ya después aclaró, sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Entonces había un error de puntuación. De coma. Porque era sufragio efectivo, no. Reelección. Cuando no tenemos ahora. No, así que sabe, aquí hay que jugarle sufragio efectivo, no. No, reelección. No, aquí es al revés. Sufragio efectivo, no a la reelección de Azucena. Ya, gracias.